Buenas tardes, ¿se oye? ¿Ahora se oye mejor? En primer lugar, quería agradecer a la universidad, al Vicerrectorado de Extensión Universitaria, la oportunidad que me brinda de presentar a Benjamín Prado. Y quería decirles también, importante, que apaguen los móviles o los silencien, que parece que otra vez estamos escuchando en actos literarios y demás sonidos que pueden molestar, y pedirles de antemano disculpas porque tengo alergia y en cualquier momento me puede dar un ataque y puedo empezar aquí a pasarlo bastante mal. Si ocurre eso, desde ya les pido disculpas. Y quería... Bueno, se ha apagado. Quería empezar la presentación, que va a ser muy breve porque lo importante es el diálogo, la entrevista que tengamos Benjamín y yo, con un aforismo que he sacado de su último libro, Pura Lógica, que me ha fascinado, me ha encantado. Son frases, reflexiones, aforismos sacados de todos sus libros, de sus poemas, de sus novelas, de sus artículos de prensa. Y hay una que dice que el hombre que ya no soy tiene sus propios recuerdos. Y uno de mis primeros recuerdos con Benjamín Prado fue la presentación de la sede del BBVA en Sevilla, en el año 99, cuando yo trabajaba en Diario de Sevilla, fui a cubrir el acto del Premio Andalucía de Novela, y lo que me llamó la atención de Benjamín Prado, y me acordaré de él y me sigo acordando ahora, es de unas botas de piel de serpiente que llevabas aquel día a la presentación. De hecho, cuando me invitaron a que presentase a Benjamín Prado, lo primero que pensé en las botas de piel de serpiente, que luego te preguntaré si las sigues conservando, ¿no? El otro día me las puse para un conciertillo, sí. Sí, bueno. Pues ese fue el día que conocí a Benjamín Prado y que fue, como he dicho, el premio ganador de Novela Andalucía del año 99, y con un título que se llamaba en aquel momento provisional, era Zona Roja, y estaba en el jurado Rosa Regás, era la presidenta, y recuerdo que tenía en casa un libro de Fernando Vizcaíno Casas que se llamaba Zona Roja, y me acuerdo que después en plan confidencial le comenté, ¿no?, que el título que ya existía y demás. Bueno, y al poco tiempo salió ya con el título al final No solo el fuego. Fue un libro que me gustó mucho, lo conocí, hablamos después de la reunión y además lo reseñé para la revista Clarín, que salió la reseña de este libro. Y eso fue mi primer recuerdo de Benjamín Prado. Ahora voy simplemente a citar algunos títulos de sus obras y decir que es colaborador del País desde hace más de 15 años, que aparece cada vez más en la televisión. Ahora colabora en un coloquio de La Sexta y en el programa Atención Obras de Televisión Española, que dirigió durante 5 años Cuadernos Hispanoamericanos, que le gusta mucho la música, que es importante para él, que colabora como letrista con Joaquín Sabina, con Pereza, con Pancho Arona, que es socio del Real Madrid y seguidor del Bilbao, y que primero quiso ser Bob Dylan, después Rafael Alberti, y al final se ha convertido en Benjamín Prado. Tellez, amigo común de ambos y tipo excepcional donde los haya, dice que es uno de los raros heterodoxos de la tradición española, Benjamín Prado. Es un autor de una calidad sostenida desde el principio de su obra y ha ganado distintos premios, el Hiperión, Ciudad de Melilla, Andalucía de Novela, Generación del 27 y demás. La presentación la vamos a dejar aquí y creo que lo importante es que empecemos con las preguntas para conocerlo a Benjamín Prado. Como no tienes ningún título reciente en las librerías que acaba de sacar este libro de 2012 y para conocerlo mejor, yo creo que lo más interesante es hablar un poco sobre toda tu obra. Vamos a intentar condensar un poco las preguntas. Tengo bloques de preguntas de poesía, algo de novela y vamos a empezar por poesía, porque dices que la poesía es el origen de todo. Frase tuya. De hecho, en tu cuarto de trabajo solo hay fotografías de poetas, no hay de novelistas. Pero tienes publicado, por otro lado, 8 novelas. ¿Cómo llevas esa dualidad? Porque tú, por encima de todo, te consideras poeta. Bueno, hola a todos y gracias por venir. Y sí, no sé, eso de poeta es así un poco grandilocuente, ¿no? No lo pondría nunca en una tarjeta de visita, Benjamín Prado, poeta. Pero es verdad que en casi todo lo que me gusta hay algún tipo de poesía. Que no sé qué es la poesía. Pues la poesía es lo contrario de la barbarie, lo contrario de este mundo en donde todo tiene
un precio, pero muy pocas cosas tienen un valor. El deseo de que a uno le rían los chistes, que básicamente es en lo que consiste la poesía, de encontrar algunas palabras dentro de los libros que no cuenten tanto historias acerca del autor como historias acerca de los lectores, que es en lo que consiste, yo creo, la buena literatura, y lo que hace que algunos libros perduren. Si no fuera por eso, pues no leeríamos Madame Bovary, porque Madame Bovary hoy en día no hay quien se la crea, ¿no? Pues sería una señora que chatearía con sus amigas, se mandaría unos SMS y al imbécil del marido lo mandaría al cuerno de manera urgente, ¿no? Y sin embargo la seguimos leyendo, ¿por qué? Aunque no se ajuste, digamos, a nuestros códigos de vida de hoy. Pues porque es una novela sobre la insatisfacción. Y cualquiera que alguna vez haya sentido que su vida le daba la espalda, o que su vida le iba dejando atrás, o que no se parecía la vida que tiene a la vida que alguna vez soñó, pues seguramente leyendo Madame Bovary te explicas muchas cosas. Eso es a lo que aspiro yo cuando escribo libros. No a contar cosas sobre mí, que me tengo muy visto ya. Sino a intentar contar cosas sobre quien lee. Y para mí eso es la poesía. Eso está en algunos libros de poemas, pero no solo está en los libros de poemas. Leonard Cohen lo decía, no hay que pensar que la poesía está solo en los libros en los que los renglones no llegan al final de la página. Y es verdad, está en muchas cosas. Está en las novelas que me gustan, está en los cuadros que me gustan, está en la manera de jugar al fútbol de Zidane, no sé, por ahí está. La obra de Alberti es la que te dio ganas de ser poeta, cuando lo conociste, y una de tus grandes influencias. Sí, yo a Rafael lo conocí por pura casualidad. Yo estoy aquí por suerte, porque la verdad es que yo oigo así, miro mis solapas y digo, ¿y este quién es? Soy yo. No es todo tan... Cuando uno ya tiene más años de los que quisiera, pues da la sensación de que todo lo que hubiera hecho en la vida obedeciese a un plan. Uno ha hecho una estrategia, ha dibujado el esquema, ¿no? El esquema y lo ha respetado. Y la verdad es que las cosas ocurren un poco por suerte. Yo cuando tenía 18 años estaba en el instituto, llegué un día a mi casa, puse la radio y salió cantando Bob Dylan. Y yo dije, yo quiero ser ese tipo. No, es que además lo quiero ser ya, de hoy para mañana. Y escribí, eso fue un lunes, el martes escribí unas imitaciones así, me imagino que horrorosas de las canciones de Dylan. El miércoles, cuando fui al instituto, el profesor de literatura las vio y dijo, hombre, ¿tú quieres escribir? Pues mira, empieza La casa del lector por la ventana, léete de entrada Poeta en Nueva York y sobre Los Ángeles. El jueves me fui yo vivía en Las Rozas, donde aún vive mi madre, a 18 kilómetros de Madrid. Las Rozas entonces era un pueblo muy pequeñito, no solo tenía una pequeña librería, papelería, ¿no? Ahora ha evolucionado muchísimo y ya no tiene ninguna librería, ni papelería, ni de ninguna clase, ¿no? Y me compré un ejemplar de Sobre Los Ángeles, de Alberti. El viernes lo leí y me quedé patidifusa. Nunca se me había ocurrido que solo poniendo una palabra detrás de otra se pudiera causar un efecto semejante a otra persona, realmente. Yo no lo tenía previsto. A mí me gustaba mucho la música y claro, la música te producía... Pero claro, la música tiene bajistas, luces estroboscópicas, si la estrella ya es mayor, un humito así que le difumina la cara. Me gustaba el cine, pero en el cine hay efectos sonoros, hay explosiones, hay chinos que dan patadas, hay luces, de todo, ¿no? Pero solo con una palabra detrás de otra. Eso me pareció extraordinario. Y el sábado, después de comer, mi padre me mandó subir al bar de la esquina a comprar una barra de helado para el postre. Y yo subí al bar de la esquina, que estaba a 20 metros de casa, compré la barra de helado y me giré y allí estaba sentado Alberti, a quien todo el mundo conocía, era el Cristiano Ronaldo de los poetas por aquel entonces, ¿no? Y yo me acerqué a él y dije, pero usted es Rafael Alberti. Cosa que él ya sabía, por otra parte, ¿no? Le di una noticia allí rara, ¿no? Y me dijo, sí, y digo, es que he leído este libro suyo, y me dijo, ¿qué te ha parecido? Y le dije lo que me había parecido, y me dijo, ¿cuántos años tienes? Dije, no sé si 17, 18, y me dijo, te invito a un gin tonic.
Llego a ser mayor de edad y a que me hubiera invitado al tipo, ¿no? Y ahí empezamos una amistad muy larga que duró 14 años. Había una gran diferencia de edad entre nosotros, él era infinitamente más joven y me enseñó eso, a ser joven a pesar del carné de identidad, a disfrutar de las cosas y sobre todo una cosa que me importa mucho, a respetar mi oficio, a pensar que Rafael pensaba que la literatura, que la poesía era muy importante, que no solamente era algo hermoso, no solamente era algo parte de la cultura, sino parte de la vida, o tenía una importancia civil, ¿no? Lo que un poeta recogiera de la realidad y le devolviese a la realidad con otras palabras tenía importancia. Eso nunca lo he olvidado y intento... Yo hablo mucho con los muertos que merecen la pena. Con él, con Ángel González, ¿no? Antes de hacer algo pienso, sí, espérate, Benja, ¿y qué te habría dicho Ángel? Pues te hubiera mirado así por encima de las gafas y te hubiera dicho, Benja, no lo hagas. Y yo no lo hago entonces, ¿no? O sea, quiero decir que te mueras no es razón suficiente para que no te escuchen, es una razón menor. Queda en ti, ¿no? Sigue estando... Eso es. Porque él te dijo algo así como tomarte tu obra muy en serio y muy en broma a ti mismo. Rafael se tomaba muy en serio su obra, es verdad. Para él todo se solucionaba a través de la poesía. Estaba tarado completo, ¿no? Porque no... una vez nos dieron un golpe, ¿no? En el coche, en el año 87, fuimos por ahí y a la salida nos paramos en un semáforo y nos pegaron por detrás, pero bien a gustito. Y entonces yo estaba allí conduciendo y vi que el pobre Alberti salía así, como en cámara lenta, despedido y destrozaba el parabrisas del coche con la cabeza y caía al suelo y se quedaba, y una mancha de sangre que se empezaba a extender así por sus pantalones. Y yo digo, ¿qué hago en la puta? Yo quería pasar a la historia de la literatura, pero no así. No como el tipo que se cargó a Alberti. Entonces allí, aquello empezaba, llegaban unas sirenas, ¿no? Se oía allí unos coches y la mancha de sangre que se extendía. Y Rafael allí desde el fondo me dijo, Benjamino, nos han matado. Digo, no te preocupes, Rafael, que te dice, no, es que estamos muertos. Digo, no, estamos hablando, o sea, si estuviéramos hablando no estaríamos muertos. Dice, no, pero yo estoy convencido de que nos han matado. Dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar recitar a Rubén Darío, si me acuerdo que no estamos muertos. Y mientras se acercaban las sirenas de la policía y unos tipos intentaban abrir ahí el coche que se había quedado todo arrugadito con una palanca, empezó a decir, en invernales horas mirad a Carolina, medio apelotonada descansa en su sillón, envuelta con su abrigo de Marta Cibelina y no lejos del fuego que brilla en el salón. Dice, es verdad, no estamos muertos. Pero es que lo juro, es verdad, ¿no? O sea, tenía esa fe en la poesía como prueba de vida incluso, ¿no? Así es. Porque el poeta, según Alberti, y por influencia también de Neruda, tiene que dar respuesta literaria a los acontecimientos sociales, ¿no? A las noticias. Yo creo que en la poesía cabe todo. Creo que el ataque feroz que se hizo en su momento y que se ha seguido haciendo después hacia la poesía social, la poesía de compromiso, la poesía que habla de las cosas que ocurren en el mundo, pues es un ataque bien dirigido, intencionado y que tiene efectos perversos. Creo que vivimos en un mundo en el que desde hace mucho tiempo nos están metiendo en la cabeza que una cifra vale más que 1000 palabras, que todo tiene un precio pero no necesariamente tiene un valor. Y así nos va. Y Rafael creía, y por eso seguramente, claro, no nos dimos cuenta cómo empezaban a degradar las palabras hermosas, las palabras que definían cosas bonitas, y cómo pasaron de piropos a insultos. Tú antes decías de una persona que era utópica y estabas diciendo algo bueno. En un momento determinado tú decías que alguien era utópico y si lo medías con Mario Conde decías, menudo imbécil, utópico. Mira, aquel es utópico. Me parecía un insulto, ¿no? Y así tantas cosas. Con la poesía pasó un poco igual, ¿no? Toda aquella poesía que no se limitaba a estar por encima de la realidad, a sobrevolar la realidad, era inmediatamente degradada, incluso con Alberti. Mucha gente de Alberti siempre decía, no, está muy bien sobre Los Ángeles, y luego ya, sí, esos poemas. Bueno, pues no creo que necesariamente sea así, ¿no? Me acuerdo una vez, como Rafael ha dado una respuesta a todo, estábamos en
¿cómo se llama? En Altea, por ahí, por cerca de Alicante. Y como siempre, Rafael miraba así las chicas, ¿no? Rafael era un hombre con peine en el bolsillo. Entonces, si se acercaba una chica menos de 2 metros, sacaba el peine y se retocaba inmediatamente, ¿no? Y entonces estábamos en una casa y apareció un tipo que era un tipo muy interesante, se llama Santiago Ontañón. Este era figurinista, era pintor y había hecho cosas para la Barraca de Lorca, había hecho cosas, en fin, era como otro del 27, ¿no? Y no sé por qué se pelearon. Y Santiago le empezó a decir, si eres patético, tío, ¿dónde vas con esas, a los 80 y tantos años, con esas camisas de flores y esas melenas? Eres un patético, ¿no? Y Rafael se enfadó, se fue a su cuarto y escribió un poema maravilloso, ¿no? De uno de sus últimos libros, Versos sueltos de cada día. Y algunos se complacen en decirme, estás viejo, te duermes de pronto en cualquier parte, llevas raras camisas, cabellos y chaquetas estentóreos, pero yo les respondo como el viejo poeta Anacreonte lo hubiera hecho hoy. Sí, sí, pero mis cientos de viajes por el aire, mi presencia feliz, tenaz, arrebatada delante de mi pueblo, mi voz viva, sin eco, capaz de alzar el mar a cimas de oleaje, y las bellas muchachas y los valientes jóvenes que me bailan en corro, y el siempre sostenido, ciego amor más allá de la muerte. Ah. ¿Sí o qué? Sí, sí. 6 años hace que no publicas un poemario y tengo entendido, si no me he equivocado, no lo hemos hablado antes, que después del verano tienes pensado sacar Ya no es tarde, un nuevo poemario. ¿Es así o...? A ver, es que ahora es un problema, que es que ahora soy feliz y entonces me cuesta más escribir. Porque claro, la desgracia tiene mucho más prestigio literario. Siempre cuentan cuando se encontraron Verlaine y Rimbaud después de la pelea, después de que uno tirotease al otro y se separaran y demás. Y entonces Verlaine le dijo, bueno, es que yo ahora soy feliz. Y Rimbaud le dijo, ¿cómo has podido caer tan bajo? Pero a mí me pasa igual, he caído así de bajo y entonces me cuesta más, pero sí, espero que se deje. No, en septiembre saco una novela, eso seguro, esa ya la estoy corrigiendo por 16ª vez y ya empieza medio a gustarme. Creo que voy a sacar una novela. Igual la saco acompañada de un libro de relatos también. Pues yo te iba a preguntar, porque tienes publicado hasta el momento 8 novelas, una de ellas juvenil, 8 poemarios, si contamos con que Ecuador reúne tus primeros 5 libros, 7 ensayos, y solo tienes un libro de cuentos. ¿Se te resiste? ¿No es un género en el que te encuentres cómodo? No, porque, por la cantidad, porque por la calidad. Porque los voy haciendo de a poquitos, ¿no? Según van saliendo. Porque a mí no me gustan, lo mismo que no me gustan los discos de canciones, sino los discos más bien, digamos, con cierta unidad. Tampoco me gustan los libros de relatos en los que un cuento va de una cosa y otro va de otro, ¿no? Entonces yo quería hacer lo mismo que en el otro libro, hice un libro sobre, digamos, casi de ciencia ficción, ¿cómo diría? No sé qué sería ese libro, de ciencia ficción anclada en la realidad, ¿no? A qué poca distancia está lo extraordinario de lo normal. De pronto, en todo, ¿no? En la vida siempre lo he pensado, pero en lo más normal, quiero decir, tú estás tan tranquilito aquí con una vida normal y de pronto te pasa algo, te llevan al hospital, te ponen uno de estos camisones que te dejan el culo al aire y aparte de perder la dignidad en unos 15 segundos, es que la realidad cambia de manera inmediata y uno empieza a admitir como si fuera lógico el sufrimiento, que te pinchen, que te midan, que te hagan, no sé qué, parece como a ti o a alguien a quien quieras, ¿no? Parece que la lógica cambia completamente, ¿no? Pues ese libro, que tenía algunos autores invitados y eso, como si fuera un disco, es el único que he hecho y yo llevo muchos años queriendo hacer un libro de relatos sobre la identidad. ¿Qué es eso de la identidad, no? Cuando uno llama por teléfono y dice eso que decimos mucho, hola, soy yo. Bueno, en realidad, ¿qué estás diciendo, no? Soy yo, es una cosa muy compleja. Entonces yo quería escribir un libro sobre eso. Y como la novela, que por cierto gran parte de ella pasa en Rota. En la novela hay un tipo que no puede escribir, se le ocurren cuentos que no puede acabar, pues como no los acababa él, se los he acabado yo. Igual saco juntas la novela y el libro de relatos. ¿En Alfaguara saldrán? Doblete impresionante. Sí. Preguntaba si salían en Alfaguara. Pues sí, supongo que sí. Sí, pues sí.
Otra cosa que me ha llamado la atención es que la primera fue Raro, en el 95, No le des la mano a un pistolero zurdo, que me gusta mucho el título, en el 96. En los primeros años prácticamente cada año sacabas una novela y en las últimas, Operación Gladio, hacía 6 que no había sacado una. ¿Has podido perder por escribir novelas o elaborarlas tan trabajadas, con temas tan complejos? ¿Puede perder la frescura? No, eso es porque me dejaron las drogas a mí, y entonces no, pues yo escribí 6 novelas durante 6 años porque no dormía. Si no, es imposible escribir una novela por año. No dormía nada, era la época en la que en Madrid todo el mundo salía mucho y dormía poco y usaba cualquier combustible. Sí, se puede escribir sin dormir, claro que se puede escribir sin dormir, naturalmente que sí, ¿no? Dormir está muy sobrevalorado, en mi opinión. No me interesa gran cosa. Y estas, pues bueno, es verdad que se ha juntado que uno lleva una vida dentro de lo que cabe más sensata, todo lo sensato que puedo llegar a ser yo, y que es verdad que me he metido a hacer novelas que requieren mucha... Y luego también porque es que uno hace muchas cosas, claro, al final... lo bueno que tiene esta nueva época es que como de todos los sitios que me han podido echar me han echado, pues entonces tengo más tiempo. Entonces he conseguido escribir una novela en año y medio, que para mí es un súper récord, ya 1 año y medio, 2 años, ya se me parece la pera, ¿no? Tampoco creo que, es decir, no hay, pues hay novelas que por lo que sea, o lo mismo que hay poemas que por lo que sea, no sabes muy bien por qué, te resultan más fáciles, te salen más pronto, se te va... Casi en algunos tienes sensación incluso de exceso de información, que lo que tienes casi más es que preocuparte de quitar que de poner. Y otros, sin embargo, se atoran y se te quedan ahí, no hay manera. Eso no tiene una regla fija. Ahora, ¿no? Antes sí, antes los poetas como Alberti, como Neruda... A mí Rafael me decía, chico, yo allí en Argentina, yo me metí allí y en una tarde escribía 6 o 7 poemas. Decía, y uno era La Paloma. Era así, tenían esa facilidad, ¿no? Seguramente porque estaban contagiados de su propia voz. Y entonces un poco eran poemas escritos para su voz, sabiendo que su voz era una voz, en fin, era un faro seguido, era algo que ya tenía en sí mismo un valor, ¿no? Ahora, como somos más... nunca sabes muy bien si el último poema que escribes va a ser el último de verdad, entonces nos lo trabajamos más en ese sentido, creo. Ya. En las 2 últimas novelas que está escribiendo, que ha escrito Benjamín Prado, está tratando temas de actualidad de la historia reciente, no conocidos del todo, ¿no? En Mala gente que camina, de 2006, trató un poco de manera novedosa, ¿no? el robo de hijos de reclusas por el franquismo, y en Operación Gladio fue una novela de espías en la transición. Esta tercera o esta próxima novela que va a salir en septiembre continúa en esa línea de episodios. Sí, tiene ese mismo personaje, se llama Juan Urbano, que una vez más es un homenaje al Juan Panadero de Rafael Alberti, ¿no? O al Juan Nadie de Frank Capra. Sí, la idea es hacer una serie de novelas que cojan episodios, digamos, de la historia más o menos reciente de España, que sean episodios que por la razón que fuere no son muy conocidos y que no lo sean de manera sorprendente, que uno piense, pero bueno, ¿cómo es posible que esto no se sepa, no? Digamos, todos traídos hacia el presente, escritos desde el presente, con la idea de que muchas de las cosas que ocurren ahora tienen su raíz en alguna de las cosas que se pudieron hacer mal en el pasado. Claro, cuando yo descubrí, por ejemplo, en Mala gente que camina el asunto de los niños robados por la dictadura a los republicanos, pensé, pero bueno, esto es imposible. Los niños robados es un asunto del cono sur, ¿no? De los años 70, Argentina, Uruguay, en España no hay niños robados. Y vaya si lo sabía, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo publiqué la novela, algún periódico publicó que me lo inventaba. O decía, bueno, novela, el supuesto robo. Salió en 2006, además, que no hace tanto. Y mira por dónde van lo de los niños robados, ¿no? Porque claro, los niños robados que ahora están en los medios de comunicación, de alguna manera son los herederos de los otros. Es decir, una vez que ya un sistema represivo ha implantado en la cabeza de la gente la idea de que a los pobres se les puede quitar todo, incluidos sus hijos, y encima deben de estarte agradecidos, puesto que esos niños los van a criar con mayores medios y en mejores casas. Una vez que eso se ha hecho por razones ideológicas, es mucho más fácil pasar a hacerlo por razones puramente económicas, que es exactamente lo que ha ocurrido. Pero bueno, imagínate, de aquello que me inventaba yo, fíjate por dónde vamos ahora, ¿no?
Y Operación Gladio un poco lo mismo, ¿no? Operación Gladio es una novela, en realidad, yo no diría contra la transición, porque yo creo que la transición también tiene cosas muy admirables, ¿no? Y tiene cosas muy admirables, especialmente, yo creo, más por parte de los ciudadanos que de los políticos. La idea que tenemos de la transición es justo la contraria. Es que aquí la transición la hicieron 5, fueron 5 políticos. Desde luego, claro, al lado de esto de ahora eran Maradona todos, eso también es verdad, ¿no? Pero claro, como la transición se ha santificado de tal manera y se ha dicho, no, en 2 años se solucionó todo, se fijó, se resolvieron todos los problemas, este pasó de ser un país con una dictadura sanguinaria a ser un país profundamente democrático y vamos a ser todos suizos. También es verdad que al hilo de eso, a los políticos que la protagonizaron se les dio la categoría casi de superhéroes, pues partiendo de una superstición rara, es decir, pensar, hombre, realmente en año y pico se pueden saldar todas las deudas que ha dejado una dictadura que ha durado ni más ni menos que 38. Es un poco raro aceptarlo. Y dándole a la gente, que yo creo que es lo verdaderamente admirable de la transición, fue el pueblo español en su conjunto. A mí no me gustó nada cuando el amigo Alfonso Guerra llamó a la gente los costaleros de la transición, a mí no me gustó nada lo de los costaleros, ¿no? Los costaleros llevan a cuestas las vírgenes de otros normalmente, ¿no? Y no me gustó mucho. Yo creo que hay un protagonismo mayor por parte de la ciudadanía del que se ha querido dar. Bueno, esa novela de alguna manera es una reflexión sobre todo eso, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente, bueno, pues hablando de una red terrorista que operaba por toda Europa, también en España, y de hasta qué punto pues, los servicios secretos de una dictadura se disuelven o no se disuelven así corriendo y siguen haciendo de las suyas, qué peligros y qué fuerzas tiraban hacia abajo de la incipiente democracia española y cuántos enemigos tenía, quiénes eran y cuáles de ellos además han querido pasar como los campeones de la democracia después, ¿no? Bueno, yo creo que sobre esas cosas se puede escribir porque los historiadores escriben un poco a vista de pájaro, es natural, tú no puedes escribir una historia de la represión, por ejemplo, puerta a puerta y apellido a apellido, porque entonces los libros tendrían que tener 50.000 páginas todos. Pero número uno, tú en una novela sí lo puedes hacer porque sí que puedes centrarte, por ejemplo, pues niños robados, pues uno se empieza a buscar libros por aquí publicados por diputaciones, ayuntamientos, comunidades autónomas, demás, pequeños, la represión en Montilla, los niños desaparecidos en Teruel, etcétera, etcétera, y lo puedes encontrar. Y segundo, porque yo solo soy novelista, yo solo respondo de la credibilidad literaria del libro. Mi amigo Paul Preston siempre dice que él tiene que tener un papel, ¿no? Y dice, no, es que yo tengo una historia fantástica sobre la mujer de Franco, pero no tengo el puto papel. Si no lo tengo, bueno, pues yo puedo sacar conclusiones en una novela y a mí no hay que exigirme responsabilidad histórica, sí responsabilidad literaria. Es decir, yo en Mala gente que camina yo cojo a Dionisio Ridruejo, que era el más reputado de los intelectuales falangistas, el que pasó a la historia como casi uno de los padres de la democracia española. Y yo creo que eso está muy exagerado. Creo que hay muchas cosas que no combinan bien, muchos hechos que no combinan bien con esa imagen santificada de Ridruejo. Es verdad que Ridruejo seguramente era el mejor de todos ellos. Es verdad que muchas de las cosas que yo le puedo atribuir en la novela a lo mejor las hicieron otros. Pero como malo de película, no, como malo de novela puede funcionar. Tú coges los otros, se lo metes ahí como si fuera una muñeca rusa, le vas metiendo y entonces yo respondo por eso. Ahora, como biografía de Ridruejo, no tiene un pase seguramente, claro. Ya. Vamos a hablar del tema del compromiso, de la memoria histórica, ya que has ido perfilando un poco por ahí. Olvido y memoria son dos constantes en estas últimas novelas. ¿Por qué te interesa tanto este tema? ¿Por qué? Bueno, yo creo que olvidar es de cobardes. Ahora vivimos en sociedades cobardes donde todo tiende al olvido y a la invisibilidad, pero ya no solamente en política, no sé, es que ahora se te muere un familiar y no lo ves morirse, no estás con él, lo cogen los médicos, se lo llevan y luego te lo traen, lo meten en una bolsa y no ves a tu padre, no ves nada, es una cosa tremenda, ¿no? Esa negación de la parte dura, digamos, de la realidad a mí me parece estremecedora. Olvidar las cosas es terrible, ¿no? Si olvidas las cosas, entonces ¿para qué han pasado? ¿Qué es peor, lo que no sucede o lo que sucede pero nadie ve? O lo que sucede y ven algunos pero ninguno cuenta. Bueno, yo en ese sentido creo que uno es cómplice de lo que no quiere ver también.
de alguna manera. Entonces yo soy partidario siempre de la memoria, aunque a veces sea incómoda, aunque a veces sea dura, aunque a veces sea molesta, es mejor saber exactamente qué ha pasado en cada momento, pero de la historia de un país e incluso de la relación entre dos personas. Y luego no repetir los errores e intentar conservar los aciertos. ¿Sigues pensando que los dos peores inventos de la humanidad son el dinero y las fronteras? Sí, absolutamente. No sé cuándo he dicho eso, pero estoy de acuerdo. Absolutamente. El dinero es una estupidez. El dinero es un acto de magia negra que nos tiene a todos empobrecidos y no es nada, porque en realidad, si lo pensáis bien, el dinero son unos papelitos, ¿no?, que se gastan y podrían hacer más. O sea, una cosa es que alguien pasase hambre o pasase privaciones porque faltase una materia prima, porque de pronto no hubiese agua, o porque de pronto no hubiese vegetales, o porque no hubiese carne o pescado. Pero el dinero, esa porquería, esa cosa asquerosa, así, esos papelitos horrorosos, ¿realmente hay dinero, hay derecho a que alguien pase hambre porque no hay esos papelitos? Habiendo comida, habiendo trigo y habiendo carne y habiendo pescado y habiendo fruta, ¿por qué tiene que pasar hambre nadie? Solo porque no tiene unos papelitos imbéciles que se podrían hacer más. De hecho, los americanos lo hacen, ¿no? Que la Reserva Federal Americana, ¿qué hace? Pues hacer más. Cuando se les gastan los dólares, hacen más y punto, ¿no? El dinero es un invento repugnante. Y las fronteras no te quiero ni contar, ¿no? Considerar que algunas personas son ilegales, a mí me ponen los pelos de punta realmente, ¿no? Hace un rato me enteré, cuando veníamos para acá, que colecciona billetes y monedas con imágenes de escritores. Eso sí, me llamó la atención. Me parece un milagro, aunque sea un milagro por lo civil, ¿no? Que un banco nacional le ponga la imagen de un poeta a un billete me parece estupendo. Es verdad que luego se los lleva igual Bárcenas, pero bueno. ¿Qué le hemos hecho a la democracia? ¿Qué le hemos hecho entre todos? ¿En qué la hemos convertido? Bueno, no sé. Yo creo que depende de la idea que tenga uno. Para mí, la democracia no solamente es el derecho a votar. El derecho a votar es poco. El derecho a votar es el derecho a elegir. Y puede ocurrir, y lo estamos viendo ahora, que te den a elegir entre dos cosas que no te gustan, ¿no? Anda que no me han regalado a mí mis cuñados camisas que no me gustaban ninguna de las dos. Entonces yo creo que la democracia es el derecho a decidir y el derecho a opinar. Y me da la sensación de que los ciudadanos no opinan. Están al margen de las decisiones y eso no es razonable, no me parece razonable. Se han creado sistemas en los cuales se han ido elaborando mecanismos fantasmales que hagan parecer que la realidad está lejos de quienes la sufren. No, es que los mercados te dicen, bueno, pero ¿cómo que los mercados? Esa idea que han implantado los políticos de que los verdaderos, los que mandan son los banqueros. El que manda es botín. Dices, oye, perdona. Primero, eso tiene un peligro, te da licencia para matar, porque puedes hacer lo que quieras y echarle la culpa al banquero. Y en segundo lugar, es mentira. O sea, un político, un presidente del gobierno, el gobierno entero, puede legislar. Para eso está. Y si un gobierno quiere solucionar algunas de las injusticias que se producen en su país, claro que lo puede hacer. Por supuesto que lo puede hacer. Otra cosa es que quieran o que no quieran. Pero esa idea fantasmagórica de los bancos, los mercados, abstracta, lo que hace es que te está en la realidad, en lo concreto, en lo diario, en tu hipoteca, en tu comida, en el colegio de tus hijos, en esas cosas, te está machacando y la explicación que te da a ese sufrimiento real es abstracta. ¿No? Es fácil, tal vez. No, es hipócrita, es un acto de hipocresía monumental. Es un acto de hipocresía monumental que hace pensar que es que ellos ya no quieran mano de obra, sino bestias de carga. O en el peor de los casos, carne de cañón. Pero eso es terrible. O sea, no hay derecho al sufrimiento de la gente y además queriendo echarte un poco la culpa. Es que también, joder, ustedes pidieron créditos. Iban allí y se compraban. Han vivido por encima de sus posibilidades. Mire usted, si 8 meses antes de la crisis
el Banco de España estaba diciendo que no había ningún problema, que el sistema bancario español era absolutamente sólido y el mundo financiero de nuestro país respondía a cualquier reto que se le pusiera por delante, ¿por qué no voy a confiar yo en el Banco de España? Y además, nos han engañado. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Esto es como el timo de la estampita, ¿no? En el timo de la estampita, el timado, moralmente, pues tampoco es que sea precisamente un dechado de virtudes. Quería timar un tonto, le quería quitar sus estampitas y timarle. ¿Pero a quién persigue la ley? Persigue al timador. Al timado le puede decir, feliz, que tú también eres la leche, que tú te creías que era un tonto y le querías timar, pero la ley no te va a perseguir a ti, va a perseguir al timador. Aquí lo que se ha inventado es una cosa inédita, yo creo, en los Estados de Derecho, que es el delito sin culpables. Ha habido un delito, es evidente. O sea, si los rescates financieros van destinados a la banca, porque la banca hizo algo mal. Europa, Bruselas, dice que aquí el sistema bancario, el sistema hipotecario, las cláusulas eran abusivas, es que se estaba cometiendo un fraude. Si a la gente le timaban con las preferentes y demás, es porque estaban engañando a la gente. Son estafas, fraudes, delitos, engaños. Pero ¿dónde están los culpables? Yo no veo que nadie hable de culpables, ¿no? No hay culpables, es un delito sin culpables. Hasta ahora no existía, yo creo, en los estados de derecho el delito sin culpable. Ahora lo hay, pero no durará para siempre. Esperemos que no. Vamos a introducir un poco... Y ellos dicen, es que, claro, los españoles es el país con más nivel de propietarios de Europa. Dice, bueno, también es el país con los ciudadanos más decentes de Europa. O sea, los españoles, en España ha habido el menor índice de morosidad de toda Europa. Es decir, eso dice que los españoles somos gente trabajadora y cumplidora, que cumple. Entonces, a nosotros no nos echen la culpa, porque nosotros cumplimos. Hemos trabajado, lo hemos hecho de coña y encima hemos estado pagando unas hipotecas abusivas que requerían, el otro día estaba leyendo, requerían, en una pareja normal, con un trabajo normal, requerían todo el sueldo de uno de los dos de la pareja y el 30% del otro. Aún así, el país con menor índice de morosidad de toda Europa. O sea, nosotros los hemos hecho de maravilla. Y hemos sido los más honrados del mundo. O sea, esa idea de los españoles guerra civilistas dándose con un palo, ya no se la creen ni ellos. Al contrario, Al contrario, ¿no? Yo creo que aquí de lo que podemos estar orgullosos es de nosotros, no de ellos. Como siempre. Decía que quería introducir otra serie de preguntas más cercanas, ¿no? Como, por ejemplo, tu relación especial con Rota, donde tienes una casa, con la Bahía de Cádiz, en su momento con Rafael Alberti, con tus amigos Joaquín Sabina, Almudena Grandes, Luis García Montero. ¿Qué significan ellos? ¿Qué significa Cádiz y la Bahía para ti? La felicidad. Significa la felicidad absoluta. Yo desde un día que entré en una tabernilla así de un puerto y había allí un señor, así un gitanillo muy moreno allí, un color chocolate, con unas cadenones ahí de oro impresionantes. Yo parecía las minas del rey Salomón. Y se me quedó mirando así. Y yo me tomaba una copa y me seguía mirando y el otro día le digo, dice, hijo, no, Quillo, dice, tú podías pinchar una torrija en el fondo de una tinaja, Y dije, yo me voy a Cádiz. Y me vine a Cádiz. Y se ha convertido como en la playa de la amistad, ¿no? Rota, nos hemos juntado ahí unos cuantos amigos, lo pasamos muy bien, la verdad. Y bueno, yo lo identifico con el lugar donde uno va a leer, donde uno va a estar tranquilo, donde uno se va a librar de esa hostilidad que empieza en Madrid a partir de junio, que se llena la ciudad de vibraciones que no me gustan realmente. Y es eso, es un poco la felicidad, es el lugar donde uno quisiera pasar, en vez de 2, 4 o 5 meses al año. Es que lo de la edad de jubilación se está poniendo chungo, por ser sinceros. Tienes un blog dedicado en exclusiva desde mayo de 2008. ¿Qué se siente teniendo un blog que sigue todos tus pasos y conoces a la persona que lo lleva? Sí, cuando se acerca huyo de él, porque no me parece natural que alguien haga eso, ¿no? El tipo descubre todo el rato cosas raras, ¿no? Pero bueno, por otra parte, o sea, realmente es lo que uno sueña que ocurra cuando escribes libros. Sueña con que alguien te pueda gustar tanto como a mí en su momento me gustó, yo que sé, Cortázar, ¿no? Yo decía, si sale un libro de Cortázar, me da igual si son relatos, una novela, un ensayo, poesía, voy de cabeza porque qué bien escribe este tipo, pensaba yo.
El estilo está por encima de los géneros. Si alguien te gusta cómo escribe, es verdad que yo conozco novelistas que me parecen malos poetas, o poetas que me parecen malos novelistas, o columnistas que me parecen sublimes y sus novelas, pero siempre tienen un rasgo de interés, siempre tienen alguna cosa que te atrae. En ese sentido, pues me parece bien que haya alguien que se dedique bueno, pues un poco a seguir todo lo que haces, ¿no? Además, así me entero yo de lo que hago también. Sí, que tiene controlado totalmente. No, sí, desde luego. Has comentado en numerosas ocasiones que sueles escribir con música, especialmente el rock and roll. De Sí. hecho, hay influencia en tus 2 primeros libros, por ejemplo, ¿no? Sí, porque yo sobre todo soy un bailarín. Bailarín. A mí no se me ven los pies en la discoteca, eso es una cosa impresionante. Ajá. Y me gusta la música. No, o sea, la música se puede utilizar también para... A la hora de escribir, tú te puedes poner determinada música para que te genere determinado estado de ánimo, digamos. No es lo mismo si te pones a los Sex Pistols que si te pones a Marianne Faithfull, ¿no? Pues eso te cambia, evidentemente, también el estado de ánimo. Y luego la música me gusta mucho y de vez en cuando gamberreo con algunos amigos músicos por ahí y hacemos los rock and poetry, estos famosos que a mí me divierten mucho hacer y que además, fíjate, sí que me hace pensar que o sea, es mentira que a la gente no le guste la poesía, es mentira que no haya lectores de poesía, lo que a lo mejor la poesía está más alejada de lo que debiera. Pero es verdad que yo voy a hacer a veces un concierto, yo qué sé, con los Pereza, ¿no? Y tú llegas a un teatro donde hay 2 o 3 mil jóvenes que lo que están, básicamente, van a oír rock and roll y tú el primer día que vas, te asomas así por la cortinilla como hacemos todos y te vas y te tomas 7 copas. Porque dices, joder, y ahora estos y tal, ¿qué van a hacer, no? Y luego te pones a leer poemas y es impresionante, ¿no? Es impresionante el respeto, es impresionante el silencio. Te oyes respirar, estás leyendo y estás oyendo tu propia respiración. Es una cosa estremecedora y casi siempre pasa. Yo creo que las personas tenemos una predisposición natural hacia la poesía, pues seguramente parecida a la predisposición que tenemos hacia un buen olor. No sé, bueno, puede haber alguien que prefiera oler la basura que una rosa, pero no es lo normal. Lo normal es que uno venga de fábrica con el gusto por ciertas cosas. Creo que la poesía está entre ellas. Creo que comentaste antes de las redes sociales que por la mañana es habitual poner un poema, Fíjate, un aforismo, una reflexión. Fíjate que sí, ¿eh? Ahora tú estás mirando allí, miras Twitter, miras Facebook, y lo que hace muchísimas personas es poner por las mañanas un verso que les gusta, recomendar un poema que les gusta, poner un aforismo. Empezar el día así. Eso es estupendo, empezar el día con un verso que te gusta. Eso es fabuloso, eso me parece una maravilla. Lo digo porque como el mundo editorial siempre está, como casi todos los mundos empresariales, están siempre aterrorizados por el futuro e intentando demonizar las cosas. Y yo suelo tener la teoría contraria, digo, a ver, los buenos lectores vamos a leer siempre libros en papel, siempre. Siempre, es evidente. Si no, ¿qué le vas a dedicar a la gente? La carcasa del iPad, eso no hay por dónde cogerlo. Vamos a tener libros en papel, pero también puedes leer en una tableta y sobre todo, si lo piensas bien, la gente está todo el día escribiendo. Aunque sean en lo que tú quieras, lenguaje resumido, pero la gente estamos todo el día mandando SMS, mandando WhatsApp, mandando no sé qué, escribiendo en Twitter y tal. A fin de cuentas eso, cuando uno escribe siempre es un poquito más reflexivo que cuando habla. Un poquito. O sea, un poquito. Tú ya tienes que poner, tú dices, me encantan las películas de Hitchcock, y luego lo vas a escribir y dices, espera un momento, ¿y cuántas H's tenía este cabrón? ¿Y dónde iban? Y tal. Ya tienes que pensártelo. Antes de escribir Hitchcock, tienes que mirar, consultar, y mientras que si lo dices da igual, ¿no? Dices Hitchcock así con J y acabado en O, y da lo mismo. Bueno, es un ejemplo pedestre, pero es un ejemplo. Bueno, aprovechemos eso, ¿no? Yo se lo digo a los amigos editores. En vez de demonizarlo, decir qué horror, esto se acaba, este mundo se va a pique. Bueno, si la gente lee en pantallas, si la gente joven, por ejemplo, lee en pantallas, pues lo que hay que hacer es llevar los libros a las pantallas. O sea, si estás esperando que la gente tire las pantallas, olvídate, bueno, pues hay que llevar Poeta en Nueva York y sobre Los Ángeles a esas pantallas. Y que se vean, porque finalmente, si tú vas a decir como Lorca, de la esfinge a la caja de caudales hay un hilo tenso que atraviesa el corazón de los niños pobres, eso va a sonar igual leído en un teléfono que leído en un libro. Hombre, yo prefiero el libro todavía, pero seguramente el soporte es lo de menos con respecto al contenido. Al menos la gente joven. ¿Sí? Háblanos algo, coméntanos tu faceta de letrista de Joaquín Sabina, tu relación con él y demás. Bueno, yo escribo las letras y él las estropea.
El último disco fueron 8, 9, ¿no? No, o sea, yo creo que para escribir a medias algo con alguien tienes que tener muchas cosas en común. Y luego tienes que tener, por una parte, mucha amistad, aguantarte, porque eso lo normal es que acabe mal, y por otra parte, mucha irreverencia, para ser capaz de decirle a alguien, oye, mira, eso ni lo he oído. Claro, si el que tienes enfrente es un tipo que ha escrito, yo creo, pues algunas, si no las mejores canciones que se han escrito en este idioma, pues entonces... Pero bueno, acuérdate de Alberti, ¿no? Tómate muy en serio las canciones y muy en broma a ti mismo. Y cuando digo ti mismo me refiero en concreto a él. Veo mucho, entiendo que os llevéis bien, al menos artísticamente, porque veo en este libro de aforismos muchas letras podrían ser firmadas por Sabina y cantadas por él en este libro. Bueno, puede ser, ¿no? ¿no? Pero también hay muchos versos de canciones de Joaquín que a mí me encantaría poder robarle y meterlos en poemas míos. Lo que te decía antes, la buena poesía está en muchos sitios, también en muchas canciones, desde luego. Incluso en la mala poesía, ¿no? Yo soy muy lector de poetas llamados menores, que a veces tienen cosas fantásticas. O sea, tú lees, yo que sé, a Ramón de Campoamor y es estupendo, ¿no? Tiene el poema más erótico de la historia de la literatura española, ¿no? Me dijo sí, de tan discreto modo, que no lo oyó ni Dios, que lo oye todo. Coño, qué cercanía, ¿no? Hay un aforismo de este libro, si no me equivoco es el 112, que dice que conocer a alguien es saber qué precio ha tenido que pagar para convertirse en lo que es. ¿Qué precio has tenido que pagar, Benjamín Prado, para convertirse en lo que eres? No, a mí me han pagado. Yo he tenido mucha suerte. Sinceramente, es que si no sería un desagradecido. A mí me ha salido todo muy bien. Desde que entré en aquel bar y me encontré a Alberti, he tenido mucha suerte. No he tenido nunca problemas para publicar, las cosas me han ido bien, pero eso no se refiere tanto al mundo de la literatura como a otros mundos. Claro, es que no solamente es donde estás, sino cómo llegas, ¿no? Hay gente que se sube en las tumbas de otros para parecer más altos, por ejemplo, y a mí esa gente no me gusta. Y mantenerse. Hay gente que se abre camino a los sitios empujando a los demás, y esa gente no me gusta. Entonces hablo más bien de ese tipo de personas, que afortunadamente son las menos. Yo soy de los que piensa que la gente es buena hasta que no se demuestre lo contrario. Y la verdad es que yo, el 90% de la gente que conozco es buena. O por lo menos no es malvada. Aunque todos tenemos de todo dentro, ¿no? Todos somos ahí es como la clase, ¿no? Cuando estás en el cole, digamos que los caracteres de tu clase luego los reconoces por ahí, ¿no? Y luego dices, joder, este es como Oñate. Siempre el leal, el desleal. Bueno, ese libro de poemas que yo publiqué, Marea Humana, la idea era esa, ¿no? El traidor, el leal, la víctima, el otro, no sé qué. Bueno, un poco mirar ahí arquetipos que yo creo que en el fondo todos tenemos un poquito de todo. Lo que pasa es que en la vida todo es una cuestión de límites, de fronteras. En ese sentido, sí, buenas fronteras, ¿no? Esas líneas rojas de las que tanto hablan los horteras de los políticos últimamente, hablan siempre cuando ya se las han saltado, por otra parte, ¿no? Esas líneas rojas que uno no debe cruzar, porque no es humano cruzarlas, no porque sea moral, porque a mí la moralidad me da igual, sino porque no es humano, porque es inhumano cruzarlas, porque no se puede hacer daño a otras personas, porque no se puede avasallar a nadie, porque no se debería de hacer que el trabajo de los demás fuera tu bolsillo, por todo eso, ¿no? Pues yo creo que eso es lo que hay que saber también, de dónde viene la gente, ¿no? Y cómo llegó allí, sobre todo. Dirigiste durante 5 años Cuadernos Hispanoamericanos, recientemente, de febrero de 2007 a mayo de 2012. ¿Qué nos puedes contar de esta experiencia? Bueno, yo me lo pasé muy bien, ¿no? Es una revista que estaba bastante mortis, la verdad. Cuando yo llegué, la gente decía, pero eso sigue publicándose. Y bueno, la intenté dinamizar un poquito, la modernicé, el aspecto, los colaboradores y yo creo que, bueno, durante esos años pues ha sido una revista donde ha habido bastante hueco. Es verdad que yo pues le pedía artículos a Vargas Llosa o a Juan Gelman o a Juan Marsé o a Ana María Matute, pero además de eso siempre tenía secciones de gente joven. Yo pensaba, hombre, para mí el éxito de esta revista no es tanto publicarle un artículo al joven cadete Vargas Llosa, como que dentro de 10 años
haya un escritor importante en Costa Rica o en Argentina o en Chile o en Bogotá que diga, pues yo mis primeros poemas los publiqué en Cuadernos Hispanoamericanos. Eso a mí me ilusiona más que publicar un artículo, por supuesto, con todos los respetos a un maestro, ¿no? ¿Y hay algún autor reciente, joven, que te guste especialmente, que nos puedas aquí indicar? Bueno, hay muchísimos autores jóvenes que me gustan. Afortunadamente hay mucha gente que me gusta. Incluso hay gente, lo cual por una parte me produce una cierta melancolía, pero por otra me agrada mucho. Hay gente que ya escribe cosas que yo sé que ya no podría escribir. Hasta ahora pues yo he podido ver poetas más jóvenes, por ejemplo, sobre todo poetas, ¿no? Que dicen, pues, alguna cosilla mía igual tienen, ¿no? O hacen cosas que igual yo podría hacer si me pusiera, ¿no? Ahora ya empiezo a ver algunos, especialmente algunas chicas, ¿no? Que escriben de maravilla. No sé por qué, pero ahora da la casualidad de que son algunas chicas, ¿no? Que hacen ya poemas que yo digo, joder, yo eso ya no llego. Eso ya obedece a unos códigos que están más allá de mí, lo cual, digo, por una parte me produce cierta melancolía, por otra me agrada, porque digo, bueno, esto va para adelante, está bien que la poesía vaya cambiando, claro, y vaya mutando de alguna manera. También tenemos otra pregunta por aquí que tengo. Llevas colaborando más de 15 años en El País. ¿Eso qué te ha dado esta faceta de la creación? Colaborar en prensa y con mucha libertad, como has comentado. Bueno, pues yo soy muy opinón, me gusta mucho opinar. Lo que no me gusta es opinar de todo. Lo que no me gusta es ser uno de estos que termina hablando de aquello que no sabe, ¿no? Aquella anécdota que contaban de Francisco Villaspesa, ¿os acordáis, no? Poeta muy modernista, muy aparatoso, de palabras de 5 sílabas todo el rato. Dicen que un día iba andando por los jardines de la granja en Segovia y le dijo a uno, oiga, ¿y esas cosas que flotan en los estanques, eso qué es? Y el otro dijo, maestro, son nenúfares, esos de los que usted tanto habla en sus poemas. Yo creo que eso es terrible que te suceda, ¿no? En el periódico es más fácil, porque bueno, yo cuando me apetece escribir algo lo escribo y ya está, ¿no? Entonces, cuando vas igual a la tele a hacer allí tal, bueno, yo lo que hago es que a veces cuando me dicen los temas del día, si creo que no tal, pues no, digo, oye, mira, pero joder, llama a otro, porque es que yo de eso no sé nada. Vamos a quedar mal los dos, vosotros por llevarme y yo por ir, entonces pues llama a otro y me llamas otro día, que haya otra... No me gusta mucho opinar, me gusta mucho estar en la realidad, soy consumidor de informativos y de periódico neurótico, siempre vengo con 3 periódicos y tengo que ver por lo menos 3 informativos, tengo que ver de diferentes cadenas para ver lo que se cuece. Y entonces digamos que sí que estoy al cabo de lo que pasa, pero es verdad que hay cosas sobre las que no me atrevo a opinar porque puedes terminar metiendo la pata y además ¿para qué? Si hay otra gente que sabe más que tú de eso. Ya. Claro, como cada vez pagan menos, pues da lo mismo. Además, colaboras en El País, casi todos tus libros, al menos las novelas, han salido en Alfaguara. Muchos de tus libros son de Aguilar. ¿Qué te ha aportado el grupo Prisa como editora a Benjamín Prado? Nada, no creo que las editoriales hagan a los escritores. Yo de pronto voy por ahí, leo poetas publicados en una colección de una diputación y son fantásticos. No necesitan publicar en Visor ni publicar en otra parte. No es algo que... Mira, eso es algo bueno de lo que está ocurriendo ahora. Ahora va a dar un poco igual, como ahora los libros... Llegará un momento en que sean más digitales que en papel y entonces... En ese sentido, pues va a haber muy poca diferencia, porque tú te vas a meter en tu ordenador y te va a dar lo mismo si la editorial se llama X que Z. Hombre, vamos a ver, una buena editorial te da varias cosas. ¿Yo por qué publico los libros en Alfaguara? Primero los publicaba en Plaza y Janés, te refieres a las novelas, obviamente. Sí, a las novelas, al menos. ¿Por qué publico los libros de poesía en Visor? Pues porque son las editoriales donde escriben los escritores que a mí me molan. A mí me hace mucha ilusión sacar mis novelas donde las saca Vargas Llosa, por ejemplo. Y me encanta publicar mis libros de poemas en Visor, donde publican todos los escritores que me gustan. Realmente. Entonces a mí eso me importa mucho, estar en un equipo en el que juegan los jugadores que me gusta lo que hacen con la pelota, de alguna manera. Eso es muy importante. Luego una buena editorial que te da, pues evidentemente, te da una distribución, claro, publicar en Alfaguara significa que publicas en 25 países o a la vez. Y luego es verdad que tú llegas a Argentina, están tus libros, llegas a México, están tus libros, llegas a Costa Rica, están tus libros, llegas a Perú y están tus libros. Eso es muy importante. Publicas una editorial más pequeña, pues no. Pero yo soy más fiel a los editores que a las editoriales, también tengo que decirte.
O sea, yo estoy en... Yo ahora escribo una novela y ni me lo pienso, yo la publico en Alfaguara, pero porque Pilar Reyes, que es la editora, es amiga mía, es una persona decente, es buena amiga, y cuando hablo con ella de mis libros hablo de literatura. No hablamos de dinero, no hablamos de promoción, no hablamos de anuncios, hablamos de una parte de la novela que igual ella me recomienda que me la mire bien porque la resbala un poquito, o de un personaje sobre el que me pregunta si estoy completamente segura y tal, que es de lo que para lo otro tengo una gente que discuta con ellas, ¿no? de otras cosas. Y cada vez más difícil encontrar un tipo de editor así, ¿no? Claro, es que además es un editor en vías de extinción también, ¿no? Aquel editor con el que se habla del libro, no de otras cosas, sino del libro. Entonces yo siempre soy de, yo estaba en Plaza y Janés porque estaba mi editor Enrique Murillo, que era un tipo que tenía... Yo me hice novelista por Enrique Murillo, yo trabajaba entonces en Diario 16. Y yo solamente había escrito libros de poemas y lo que tenía pensado en todo caso era escribir alguna obra de teatro, cosa que nunca he hecho, como que he sabido. Entonces un día llegué ahí y estaba Enrique Murillo, que dirigía Plaza y Janés. Y le dije, ¿a quién vienes a ver? Y me dijo, a ti. Digo, ¿qué quieres? Que escribas una novela. Digo, vas, listo. Yo no escribo novelas, qué tontería. Escribir novelas es de cobardes. No, pero hombre, déjame que te convenza. Digo, no, te invito a comer y te convenzo. Digo, no, a mí me encanta que me inviten a comer, pero intenta convencerme. Y me convenció, la verdad que me convenció por razones puramente artísticas, además. Me dijo, ¿tú cuánto cobras aquí en un año? Se lo dije, me dijo, te pago lo mismo por el libro. Yo le dije, ya soy novelista. Y escribí aquella novela o lo que sea, raro. Y hasta ahora, por eso te digo, sí, yo siempre he tenido mucha potra, ¿no? Pero yo mientras Enrique estuvo en Plaza y Janés, yo estuve en Plaza y Janés. Sacaste las dos primeras, ¿no? Con sí, ella. cuando le echaron a él me consideré echado adjunto. Y bueno, pues los que más... Entonces estaba editor de Alfaguara, Juan Cruz, que también es muy entusiasta y no sé qué, y tenía también muchas ganas de tenerme ahí con él. Y bueno, pues yo me voy donde me quieren, ¿no? Como todo el mundo, por otra parte. Y la verdad que me han tratado muy bien. En Alfaguara siempre él y después la editora que tuvo después, Amaya Lezcano, y ahora Pilar, la verdad es que me tratan bien. Me permiten esta cosa mía de no querer soltar los libros nunca. Ya me tienen que mandar los perros para que suelte los libros. Tienen mucha paciencia conmigo, que soy muy maniático y muy supersticioso y tengo 1000 rollos por ahí que ni las cuento porque salís huyendo. Y como me dejan, pues ahí sigo. Hay un libro tuyo que me llama la atención, que no aparece reflejado en las solapas o en general en tu bibliografía, que es la biografía que escribiste sobre Carmen Laforet, en Omega en 2002, algo así. ¿Hay algún porqué? Bueno, que la escribí con mi exmujer. No, tanto marca eso. Y ya no voy a decir nada más. Perfecto. Tengo alguna pregunta más, pero... No sé, bueno, pero tiene que haber alguna diferencia entre dar una conferencia y tomar rehenes. O sea, que igual deberíamos irlo soltando, porque tendrán cosas que hacer ahí en su casa y eso, ¿no? Para no cansarlos mucho más, pero si hay alguna pregunta por parte del público, alguien que quisiera preguntarle algo, es el momento. Así que, por favor, les invito. Alguna que no sea una de las 7.300 preguntas que ha hecho él, quiero decir, ¿no? Yo quería lo que has comentado de que te permites en las novelas históricas, muy entrecomillado porque no me gusta nada. La novela histórica, me refiero a esta que empecé a leer ayer, que bueno, tú podrás contar lo que quieras de Michel Ruiz-Duejo, porque es novela, pero que se ve que te lo has comprado. Sí. Sí, lo que pasa es que luego, a ver, cuando tú escribes una novela de esas, el problema es que de pronto en una novela normal, que no tenga, digamos, cierto anclaje histórico, tú dices, Antonio fumó, y luego sigues. Pero si tú dices, Dionisio Rudejo fumó, empiezas a pensar, ¿y este tío? Y el tío tenía asma igual, ¿no? Y ahora yo pongo que fumó y el primero que la lea, porque como ahora todo el mundo lo comenta todo en internet, dice, pero parece mentira que el imbécil este no... Entonces te tienes que leer 2 biografías de Ridruejo de 800 páginas cada una solo para demostrar que no fumaba, o que sí fumaba. Bueno, eso lo estoy caricaturizando, pero en realidad es un poco así, ¿no? Cada paso que da... Yo esto lo he intentado aprender en Galdós, que hace Galdós no solo en los episodios nacionales, sino en Fortunata y Jacinta, en Doña Berta, en casi todas sus novelas. Él deja caer un personaje de ficción como si fuera una gota de tinta en un vaso de agua en la realidad.
y lo tiñe todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que por una parte, esto es lo más normal, obliga al personaje de ficción a integrarse de manera verosímil. En la literatura no importa si una cosa es verdad o es mentira, importa si es verosímil. Y por eso leemos Frankenstein, porque mientras la lees se pueden hacer monstruos juntando cadáveres. Y por eso leemos, yo qué sé, El Señor de los Anillos o Drácula. Pero también obliga a lo contrario, obliga a que los personajes, y esta es una parte para mí muy importante, que yo quiero tener muy en cuenta cuando hago este tipo de libros, tienes que obligar también a que los personajes reales se comporten como seres de ficción, porque están dentro de una novela. Están dentro de una novela. Entonces, pues lo que te decía antes, tú puedes coger a Ridruejo, por ejemplo, y convertirlo un poco en el imán al que van todos los clavos, por decirlo así. O puedes, pues, sacar tus conclusiones, ¿no? En Operación Gladio, yo qué sé. Estamos hablando de la red Gladio, una red creada por la CIA inmediatamente acabada la Segunda Guerra Mundial. Tan inmediatamente que hoy creo que hay un personaje que dice que mientras la bala con la que se mató Hitler aún estaba caliente, la guerra ya estaba fría, y ya estaba fría, de hecho. La CIA tuvo algo que ver, por ejemplo, se ha hablado muchas veces, con el asesinato de Carrero Blanco. Si yo fuera Paul Preston te diría, no tengo el puto papel, no lo podría contar. Ahora, solo soy un novelista, entonces digo, hombre, si cuando matan a Carrero Blanco está en Madrid ni más ni menos que Henry Kissinger, que se ha entrevistado con él unas horas antes de que lo maten. Si la bomba se la ponen a 200 metros de la embajada norteamericana, donde está ni más ni menos que el secretario de Estado, y además ese secretario de Estado y Premio Nobel de la Paz. Si hay unos papeles desclasificados de la embajada americana donde se dice, hemos llegado a la conclusión que lo mejor para nosotros es que Carrero desaparezca. Están enfadados con él porque las posturas sobre el Sáhara son muy divergentes, porque él no les deja utilizar las bases españolas para la guerra de Yom Kippur y porque lo consideran un cafre ya, ¿sabes? Hombre, si eres Paul Preston no puedes decir la CIA como mínimo miró para otro lado, pero si eres yo sí, porque esto es una novela y yo creo que eso es verosímil. Os he dado estos 4 datos y seguro todos habéis pensado, pues hombre, la verdad, ¿no? Si todo eso pasaba y los chapuzas estos de los etarras tenían allí, cogían los cables de la luz allí de una farola, no lo veía nadie, ¿no? ¿Qué servicio de seguridad tenía que tener Henry Kissinger, ¿no? Y no lo vio nadie, ¿no? Pues tú puedes sacar la conclusión en una novela de que eso fue, digamos, el primer paso de la intervención de la CIA en los asuntos de la España ya predemocrática casi, ¿no? Ya al borde de la democracia. Pero claro, evidentemente tienes toda la razón del mundo, te obliga realmente a un trabajo extra, que es el trabajo de documentación, de confirmación, y la verosimilitud dicha así parece muy sencilla, pero claro, no es tan fácil que las cosas resulten creíbles. Es verdad que luego en la vida todos los días estamos viendo cosas en los periódicos, en las noticias, que dices, joder, esto lo pongo en una novela y no se lo cree nadie. ¿Qué pasa? Pero la novela tiene que respetar unos códigos que el lector comparte contigo, porque esto es un libro es una conversación. Un libro parte de la idea de que yo creo que tengo algo que decir y tú crees que te apetece oírlo, ni más ni menos. Luego podemos discutir lo que quieras, pero básicamente es un lugar de encuentros. Leer es escuchar por escrito y escribir es hablar en prosa. Entonces, si no consigues que el que lo lee se lo crea, pues entonces el libro no tiene sentido. 6 años tardaste con la Operación Gladio, 6. No, 4. ¿4? 4, sí. Pero a mí me parecieron 6. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Ajá. Sí. Bueno, pues con Raro pasó que tuvo demasiado éxito y entonces a mí me empezó a caer gorda.
porque yo ya empecé a hacer otras cosas y seguían saliendo ediciones y ediciones y ediciones y yo hacía cosas que me parecían mejores que raro, realmente, ¿no? Y entonces cuando se agotaron las últimas ediciones de Bolsillo, pues yo ya le dije a mi agente, oye, no quiero sacar esa novela. Ahora, muchos años después, unos editores muy jovencitos, porque como es verdad que mucha gente me decía, lo he leído todo menos Raro, ¿y dónde está Raro? La quiero leer y tal, ¿no? Claro, estos editores jóvenes de una editorial que se llama Ya lo dijo Casimiro Parker, bueno, estaban muy empeñados en publicarme algo y yo dije, bueno, vamos a publicar Raro. Digamos que no la pongo al nivel de otras... Luego también porque algunos amigos, uno de los niños estos de Pereza, Rubén, la leyó y me dijo, a mí me parece fantástica. Digo, pero Rubén, debe ser súper ingenuo. Y dice, que va, está muy bien, públicala. Y entonces la leyó también mi chica y dijo que a ella le gustaba. Entonces, bueno, entre una cosa y otra dije, bueno, la saco ahí. No la tengo a lo mejor así en primera línea, la reescribí un poquito, hice un poquito de trampa, tengo que decir, reescribí un poquito, pero el que realmente la quiera encontrar, la va a encontrar, ¿no? Entonces, si tú ahora la quieres realmente encontrar, la vas a... igual no te encuentra ella a ti, pero tú a ella sí. ¿Pero has cambiado la temática? No, he quitado... No, nada en absoluto. He quitado 2 o 3 detalles que me molestaban. Hombre, si no hubiera cambiado sería horrible, ¿no? Yo creo que la frase más triste que he oído en mi vida la dijo García Márquez, y mira que lo admiro. Uno siempre escribe el mismo libro distinto. Eso es un horror. Yo quiero escribir libros... Mira, los escritores siempre decimos, he escrito un libro muy distinto, y luego el primero que lo lee dice, o sea, eres tú al 100%, ¿no? Pero por lo menos hay que intentarlo, hay que intentar variar la temática, hay que intentar... Yo en esta serie que estoy haciendo ahora, protagonizada por Juan Urbano, una de las trampas que me he tendido a mí mismo es que cada novela pertenezca a un género. Entonces, Mala gente que camina era una novela histórica, Operación Gladio es una novela de espías, básicamente es una novela de espías. Y bueno, pues la que publicaré ahora pues es una novela, digamos, de temática económica, ¿no? Empresarial, ¿no? De empresas, de no sé qué, las cosas que pasan allí, ¿no? Un poco para obligarme a mí mismo a aprender otras cosas, a investigar por aquí y por allá y a sacar, ¿no? Juan Urbano creo que dice que este país no se pasó páginas de transición, que se arrastró directamente. ¿Crees que los políticos, la política que se hace en España es causa de eso? Bueno, yo soy partidario de pasar página, pero no de arrancarla. Eso es lo que he dicho muchas veces. Creo que con todo este asunto de la memoria histórica y demás, aquí lo que no quieren es pasar la página, que está muy bien, porque uno no puede vivir la vida entera queriendo ganar las batallas que ha perdido. Eso es insano, no te deja... Correr mirando hacia atrás no es buena idea. No es buena idea, te estrellas seguro. Pero una cosa es pasar la página y otra cosa es arrancarla y querer hacer desaparecer pues, el sufrimiento, el trabajo, la vocación, la militancia y las ideas de muchas personas. Eso es propio de las dictaduras, que es lo que hacen siempre, exterminar las ideas del contrario, pero no es tolerable en una democracia que consiste básicamente por encima de cualquier otra cosa en eso, en que todo el mundo pueda expresar su opinión. La famosa frase que repito y repetiré hasta que me canse de Voltaire, mi opinión es la frase más hermosa que ha salido de cabeza humana, ¿no? Detesto sus ideas, pero daría mi vida por defender su derecho a expresarlas. Yo creo que eso es la esencia de la democracia, está en esa frase. Lo que no se puede es arrancar la página, decir esto como si no hubiera pasado, porque por suerte o por desgracia pasó. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias Benjamín, gracias a todos por venir y buenas noches. Y podéis ir en paz. Podéis ir en paz.